Sin más preámbulos, quiero saludar con un enorme abrazo a María Francisca Garcés. Ella es analista de conflictos en el proyecto de América Latina del Uppsala Conflict Data Program, con experiencia en los sectores gubernamentales, sin fines de lucro e investigación académica. Ella se ha especializado en construcción de paz y desarrollo sostenible y seguridad ciudadana. Fue becaria ProPaz entre 2020 y 2022 y posee una maestría en estudios de paz y conflicto en la Universidad de Uppsala, Suecia, así como una especialización en análisis del conflicto en la Universidad Autónoma Nacional de México. Además, Fran es tallerista en resolución de conflictos, sensibilidad al conflicto y comunicación asertiva, y tiene un interés particular en la transformación de conflictos mediante el diálogo y herramientas creativas. María Francisca, Fran, el auditorio es tuyo. Lucas, muchas gracias. Entonces, déjenme compartir pantalla. Listo. Confírmenme si están viendo mi pantalla. Perfectamente, sí. Bueno, voy a quitar el chat ya. Un segundo, por favor. Listo. Bueno, déjenme poner acá mi tiempo muy rápidamente. Y Yo te aviso cuando te falten 2 minutos para el Listo, tú me avisas, Lucas, muchas gracias. Como les dije, yo soy María Francisca Garcés, Rotaria Propaz de la Universidad de Uppsala. Fui patrocinada por el Distrito 4170 de la Ciudad de México. Y el día de hoy, bueno, les voy a hablar sobre la dificultad de medir la violencia organizada en América Latina eh, y cómo lo estamos abordando en el Latin American Project del programa de datos sobre conflictos de Uppsala. Entonces, muy rápidamente, hoy les voy a hacer una introducción al UCDP. Después les voy a hablar de los desafíos para medir la violencia organizada, como les dije, y cómo estamos abordando estos desafíos y los avances que tenemos en el proyecto actualmente. Entonces, el UCDP es un programa proveedor líder de datos sobre violencia organizada a nivel mundial. Está ubicado en el Departamento de Investigación sobre Paz y Conflictos de la Universidad de Uppsala y cuenta con casi 40 años de experiencia. El objetivo de este programa son tres principales. El primero es suministrar datos globales sobre violencia organizada desde 1989. El segundo es maximizar la comparabilidad y consistencia de los datos en violencia organizada, tanto a lo largo del tiempo como el espacio, y también de servir como una herramienta que facilite la comprensión de los patrones y tendencias de conflictos en una escala global. Entonces hablamos de violencia organizada. En el UCDP entendemos violencia organizada como esos incidentes en los que un grupo armado usa armas u otro tipo de violencia física de manera deliberada contra otro grupo armado organizado o contra civiles, y que esto resulte en al menos una muerte directa en un lugar y una fecha específicos. Deben saber que el UCDP en su base de datos proporciona datos para tres tipos de violencia que son mutuamente excluyentes. La primera es conflicto armado, la segunda es violencia no estatal y la tercera es violencia unilateral contra civiles. La metodología que utiliza el UCDP es una metodología muy estricta y se hace a través de la codificación de noticias globales. Luego que los analistas identifican estos eventos de violencia organizada, después se hace una verificación con fuentes adicionales, una revisión, una limpieza de estos datos y después se publica tanto mensualmente una base de eventos candidatos que va acompañada de la newsletter que se las pongo acá y que los invito a suscribirse, y además se hace una publicación anual ya de la base de datos final, y esta normalmente va acompañada de un artículo en el Journal of Peace Research. Y de forma muy general, esto es lo que ustedes pueden encontrar en nuestra base de datos. Son digamos, las tendencias generales de la violencia organizada desde 1989 en adelante. Acá se los pongo dividido en los tres tipos de violencia, pero es una base de datos desagregada. Entonces ustedes pueden ir a una región, a un país, a un año, lo que ustedes quieran. Pero el día de hoy vamos a hablar de América Latina. Y en el UCP sabían que, o sabemos que hay unos índices de homicidio muy altos en la región. Sin embargo, estaba siendo un poco o muy difícil identificar o poder medir o codificar estos datos.
y empezaron a ver, bueno, pero ¿cuál es la naturaleza de la violencia organizada en América Latina? Y pues sabemos que es una violencia muy diversa y muy compleja porque tenemos dinámicas específicas tanto por país como por subregión. Tenemos en América Latina un tipo de violencia primeramente no estatal, ¿no? Entonces, vemos actores no estatales, sobre todo como cárteles, bueno, guerrillas, y todos estos están ligados además con economías ilícitas. ¿Qué pasa? Por la naturaleza misma de estos, cuando se captura un líder o se desmantela un grupo, en vez de que se acabe, estamos viendo una fragmentación y surgimiento de nuevos grupos, haciendo esto pues aún más complejo el poder entender lo que está pasando en la región o poder, digamos, seguirle ritmo, ¿no? Y además, sumado a esto, estamos viendo unas respuestas estatales muy represivas que están resultando en abusos y masacres contra la población civil. Y esto, después de contarles esto, ¿qué significa? ¿Qué desafíos trae esto para poder medir la violencia organizada en América Latina? Y acá yo les traigo solamente 4, habrán muchos más, pero les voy a hablar de estos 4. El primero es que tenemos un problema altísimo de subregistro por varias cosas. El primero es, claro, el alto riesgo de reportar lo que está pasando en la región. 2, en estas grandes índices de violencia o lo que está pasando, los eventos más importantes están eclipsando la violencia diaria en las regiones, ¿no? Y además de esto tenemos en la región gobiernos autoritarios que están censurando lo que está pasando. Lo vemos en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, lo que nos hace muy difícil acceder a esta información. Segundo, para nosotros es importante identificar el perpetrador. Y por la naturaleza misma de la violencia que tenemos en la región, pues sabemos que los grupos organizados se benefician del anonimato. Ellos nos están, en la mayoría de los casos, nos están adjudicando pues lo que están haciendo, ¿no? Además, en los reportes estamos viendo problemas de agregación o generalización. Esto significa que los medios lo reportan como las pandillas, los paramilitares, los grupos armados, pero nosotros para poderles dar a ustedes una base de datos de alta calidad necesitamos saber el actor A, cómo se llama, contra el actor B, ¿correcto? Y además, como les dije anteriormente, pues tenemos este constante cambio en la dinámica del conflicto que lo hace aún más retador de poder seguir. Sumado a esto, tenemos en algunos países de la región poca información del contexto o de los grupos armados. Y cuarto, esto nos está generando problemas en la identificación del tipo de violencia. Como saben, en nuestra base de datos están divididos los 3 tipos de violencia y al no saber quién es el perpetrador o quién es la víctima, nos queda pues nos queda muy difícil poder medir o codificar los eventos de violencia. Entonces, en el UCDP, ¿cómo estamos abordando estos desafíos? Por esto surge el proyecto de América Latina. Su objetivo es actualizar y mejorar los datos del UCDP para toda la región. Entonces, ¿cómo estamos abordando los problemas de subregistro y poca información del contexto de los grupos armados? Bueno, como ya les había explicado la metodología que tenemos actualmente, esto no es suficiente, no ha sido suficiente para la región y ahorita estamos haciendo un mapeo exhaustivo de medios locales y un monitoreo pues diario de fuentes también locales, ¿no? Además, pues hemos tenido que recurrir a especialistas en la región para validar información. 2, para identificar el perpetrador y asimismo el tipo de violencia, pues además hemos tenido o estamos haciendo una triangulación de la información y nos hemos dado cuenta que cada una de las fuentes nos da más información para nosotros poder ir generando o ir armando esta base de datos. Tenemos además la geolocalización y que lo pongo en amarillo porque para mí es lo más importante y es poder identificar
geográficamente dónde están actuando estos grupos armados no estatales. Y esto nos permite a nosotros desde el UCDP saber que si bien la información no está completa de un hecho o nos están diciendo, sí, unos grupos armados organizados hicieron esto, nosotros ya sabemos que en X municipio el actor armado presente es X actor armado y así nosotros podemos ir armando, ¿no? Todas las piezas, digamos, de rompecabezas para poder brindarles una base de datos completa. Además de esto, pues tenemos que saber las dinámicas de la violencia, tanto la forma de operar como la forma de violencia. Esto nos permite diferenciar entre delincuencia común y delincuencia organizada. Sumado a esto, hemos generado para cada uno de los países y a nivel de departamento, estado, mapeo del conflicto y tenemos analistas locales. Acá una cuña para que sepan, en nuestro equipo además hay otras 2 Rotary Peace Fellows colaborando en este proyecto. Entonces, muy rápidamente, como les dije, esto es un proyecto en curso, estamos actualmente trabajando en él, pero quiero mostrarles los avances que hemos tenido siguiendo, abordando los desafíos que les mencioné. Esto es México 2007. En el primer gráfico vemos la data que teníamos antes de que empezara el proyecto y la data que tenemos ahora en rojo actualmente. Podemos ver cómo hemos logrado mejorar la data. Esto sigue en pie y esto se ha logrado a través de ya irnos, por ejemplo, a blogs especializados de narcotráfico, de cárteles de la droga, de bases de datos especialistas en violencia en México. Esto es Colombia 2001. Lo mismo el antes y después. Acá hemos hecho un gran trabajo triangulando la base de datos, digamos una de ellas es del CINEP, y haciendo monitoreo de medios locales y validando con expertos. Y esto es Venezuela de 2007 a 2019. Como vemos también los cambios, esta gráfica es específica para violencia unilateral contra civiles y vemos que antes, mirando medios, esto era lo que podíamos sacar, pero haciendo revisiones de ONGs como Provea, donde nos hablan de la represión del Estado contra la población civil, podemos empezar a mejorar de esta forma la data. Ok, y aquí cierro entonces, los quiero invitar, esta es nuestra página web, así se ve, los invito a que la naveguen, está no solamente América Latina, sino todo el mundo, esta es el único proyecto que además es gratuito y de libre acceso para que ustedes puedan descargar toda nuestra base de datos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Francisca, Fran, por el uso estricto del tiempo. Vamos a correr, entonces quiero darle la palabra a Carlos Suárez. Adrián ya le dio una presentación de Carlos. Me gustaría agregar simplemente que es de Acapulco, estado de Guerrero. Carlos, y además ha sido asesor en desarrollo económico, finanzas públicas y transparencia para varios gobiernos locales en México, además de contar con una experiencia en finanzas corporativas y como catedrático. Ha impartido conferencias y talleres en México, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador y diversas ciudades en los Estados Unidos. Bienvenido, Carlos, es un enorme placer y ciertamente un honor tenerte. Gracias, Lucas, querido Adrián, les mando un abrazo. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes. Fran, hace mucho tiempo que no nos veíamos, nos queremos mucho, y Juan Diego, un gusto compartir hoy este espacio. Pues tengo varias cosas que decir, espero ser muy conciso. Es una muy buena pregunta para detonar una conversación, esto de cómo, si es posible medir la paz o cuantificarla. Quisiera comenzar, antes de plantear algunas reflexiones, quisiera comenzar diciendo que el Instituto para la Economía y la Paz, quienes tenemos, que yo represento en México, y quienes tenemos una alianza global con Rotary, desde 2017 colaboramos juntos, tenemos muchos proyectos, intereses en común. Desde el Instituto para la Economía y la Paz, justamente nos dedicamos a tratar de cuantificar los niveles de paz y de violencia en el mundo. Algunos de estos reportes que hacemos cada año
son el reporte, quizás el más conocido, que es el Índice de Paz Global, que se produce cada año desde hace 17 años. Tratamos de medir la paz a partir de 23 indicadores en el mundo, determinando los lugares más pacíficos, los menos pacíficos. Tenemos otros enfoques acerca de la cuantificación de la violencia y la paz en el mundo. Medimos terrorismo también, usamos las bases de datos de la Universidad de Uppsala, entre otras. Medimos la relación, y esto es relativamente nuevo, llevamos apenas 3 años, medimos la relación entre algunos indicadores de recursos medioambientales y los conflictos violentos. Hemos encontrado que hay una gran correlación entre la forma en que se manejan y administran los recursos naturales en un lugar y la forma en que esto va determinando las dinámicas de violencia. Hemos encontrado, por ejemplo, que hay una tercera ola migratoria después de una primera ola económica, otra segunda generación de migraciones por violencia, y ahora tenemos una tercera ola derivada del cambio climático, variaciones en el agua, variaciones en las temperaturas en el mundo. Entonces, vamos encontrando las conexiones de la paz con otros factores. En México, llevamos 10 años publicando el Índice de Paz México. Es un estudio específicamente diseñado para nuestro país, para México. Sabemos que hay una situación grave de violencia en este territorio y nosotros desde hace 10 años estamos tratando de comprenderla más profundamente. Esto nos permite catalogar, clasificar a nivel estatal o departamental o regional, como le decimos en diferentes países, cuáles son las regiones del país más violentas, cuáles son las más pacíficas. En rojo está lo más violento, en verde lo más pacífico. Es muy interesante lo que ha sucedido en México porque junto con la crisis que estamos viviendo en el país, recursos como el índice de paz que tenemos para México nos han permitido promover una conversación mucho más amplia, mucho más profunda. Si medir lo que está sucediendo en un determinado momento, en un territorio, como el mapa que yo les presento hoy, si medirlo así nos puede dar una fotografía, una radiografía de lo que está sucediendo en el territorio, medirlo durante 10 años nos da un video de la evolución y la forma en que ha ido evolucionando y moviéndose la violencia. Este mapa lo tenemos para los últimos 10 años y podemos entender y analizar cómo la violencia se va concentrando geográficamente, se va moviendo junto con otros fenómenos, como por ejemplo el cambio tan drástico de demanda de drogas ilegales de Estados Unidos hacia México. Ahora vemos que hay una crisis severa de fentanilo que ha ido reconfigurando la geografía no solo de México, sino de Latinoamérica, con respecto a la demanda que genera Estados Unidos de estas sustancias. Hay mucho que analizar, tenemos mucha información. Sirve también medir los niveles de paz y de violencia, sirve para dar seguimiento a las políticas públicas regionales y nacionales y de alguna manera decirle a quienes gobiernan a nivel regional no están haciendo bien su trabajo, no están funcionando las estrategias o sigan haciendo lo que están haciendo porque sí está funcionando. Hay una dinámica muy interesante en este sentido. Hay un grupo de indicadores diseñados específicamente para México que provienen de fuentes mexicanas y que nos van dando cuenta de esta evolución. Esto es en el sentido de paz negativa, este concepto de Johan Galtung que nosotros recuperamos y lo hemos desarrollado a partir de algunos indicadores. Medimos paz negativa de este lado, pero en realidad hacia donde queremos transitar es hacia un análisis y un enfoque de paz positiva. Es decir, los factores institucionales, estructurales, culturales que van transformando positivamente a las sociedades. ¿Qué es lo que sí queremos fomentar más que evitar la violencia? ¿Cómo construimos la paz? Y en ese sentido, el Instituto propone un marco conceptual que llamamos los pilares de paz positiva, y que habla de una paz compleja, sistémica, integral, que se construye a partir de 8 indicadores, o de 8 factores, mejor dicho. La paz en el largo plazo, decimos, tiene que ver con gobiernos que funcionan bien, con la reducción de desigualdades sociales, con la libertad de expresión, con el tejido social y la eficiencia comunitaria, las relaciones de confianza entre los miembros de una comunidad, en los niveles de capital humano entendidos como satisfactores de desarrollo humano, impulsores de desarrollo humano, entiéndase salud, educación,
que las personas tengan lo mínimo para vivir dignamente. El respeto y aceptación de los derechos humanos, la noción de que todos tenemos los mismos derechos independientemente de nuestro color de piel, nacionalidad, orientación sexual, religión, etcétera. Por supuesto que reducir las corrupciones es fundamental, elevar los estándares éticos a nivel social y a nivel público, y el papel que juega la economía y sus representantes, los grupos empresariales, en la construcción de la paz. Este modelo nos ha permitido trascender el paradigma de la seguridad pública como el sinónimo de la paz. No lo es, y lo sabemos, pero en México llevamos 17 años apostando la construcción de la paz en la seguridad pública exclusivamente y en el uso de la fuerza. Parece una obviedad, pero necesitamos decirlo constantemente. La paz no es la seguridad pública, sino un conjunto de actores, dinámicas, relaciones, instituciones que van construyendo y tejiendo una paz mucho más compleja, mucho más sólida y al mismo tiempo mucho más difícil de construir. Hemos visto que cuando ponemos indicadores a cada uno de estos 8 pilares o estos 8 factores, podemos ir revisando cuáles serían los elementos, cuáles serían las acciones, cuáles serían las dinámicas que nos acercarían a niveles de paz mucho más altos y mucho más eficaces. Este paradigma o este enfoque de paz positiva hemos visto en el territorio mexicano que sirve como una agenda de política pública, sirve para hacer un mapeo y una identificación de actores, como una herramienta de seguimiento. Lo hemos visto funcionar en otros lugares, en varios lugares del país. Con Adrián trabajamos una Global Grant hace un año en todo el territorio del distrito. Sirve para dar un camino en la construcción de la paz a cada uno de los actores sociales. Finalmente, quiero respetar mucho el tiempo, sé que estamos apretados ya del tiempo, quiero concluir con un par de reflexiones. Ante la pregunta más filosófica quizás de si es posible medir la paz, yo diría, a riesgo de ser contradictorio después de lo que acabo de presentar, creo que no es posible medirla a la perfección o medirla eficazmente. ¿Cómo medir algo que no existe aún? Decimos y dice Paul Lederach que la paz es un misterio. Estamos construyendo algo que no hemos visto, estamos desarrollando nuevas maneras de relacionarnos, estamos construyendo nuevas formas de hacer gobierno, nuevas formas de vivir. ¿Cómo se puede medir eso? No sabemos qué estamos exactamente construyendo. Lo vamos a reconocer cuando lo veamos y lo entendemos cuando lo vemos nacer. Pero yo creo que no podemos medir la paz. Lo que podemos hacer es tratar de acercarnos a una métrica que nos diga que vamos por el camino correcto. Y eso es lo que tratamos de hacer. Reunir un conjunto de indicadores. A veces cuando en México cambia algún porcentaje o algún nivel de paz, tenemos el riesgo de decir, o la tentación de decir, la paz en México mejoró 5%. Pero eso no es posible saberlo. Lo que podemos decir es la paz, de acuerdo a los indicadores que tenemos o los indicadores con los que medimos, tratamos de medir la paz en México, mejoraron un 5%, que es muy distinto. Ahora, es muy importante intentar medirla. 2 minutos, Carlos. Sí, no renunciemos a la intención de medir. Queremos construir mejores preguntas, para eso sirve medir, para eso sirve dar seguimiento, para tener una comprensión mucho más profunda de los fenómenos que enfrentamos, porque si algo sabemos es que las violencias son complejas. Entonces, también queremos, a través de mejores preguntas, de una comprensión más profunda, alimentar una conversación que impulse y que anime la imaginación, la creatividad, y que sobre todo desafíe lo establecido. La paz que estamos buscando se construye sobre nuevas formas, no sobre las formas de siempre, ni sobre lo que ya conocemos. Y finalmente quiero decir que el trabajo por la paz es transformacional. Esto significa que cuando nosotros y nosotras nos involucramos en el trabajo de construcción de paz, no salimos iguales que como entramos. Hay un proceso de transformación ética en el que tenemos que trabajar también en las violencias propias, en la transformación propia de los individuos y de las instituciones. Y con esta vocación, con esta ética es que tenemos que aproximarnos a la medición por la paz, también asumiendo una gran responsabilidad de lo que decimos
y de lo que promovemos. Última diapositiva. No quiero desaprovechar la oportunidad de decirles que desde el Instituto para la Economía y la Paz estamos intentando desarrollar el Índice de Paz Latinoamérica. Es un proyecto que queremos impulsar y que especialmente lo queremos impulsar entre Rotary y el Instituto para la Economía y la Paz. Así que aprovecho, tenemos muchos temas comunes, muchos desafíos comunes en la región, mucho que aprender mutuamente, y aprovecho para decirle a este foro, gente tan relevante, tan comprometida, que están invitados a participar en el desarrollo de este Índice de Paz Latinoamérica. Les pido que me busquen, que nos busquen en el instituto, quienes estén interesados en participar en una estrategia latinoamericana para construir este Índice de Paz Latinoamérica. Muchísimas gracias, un abrazo y que tengan una excelente jornada. Excelente uso del tiempo, querido Carlos. Gracias por tu invitación a construir el Índice de Paz Latinoamérica. Creo que es absolutamente interesante tu propuesta. Paso muy rápido a nuestro siguiente extraordinario panelista. Se llama Juan Diego Duque, es politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, con una maestría en estudios de paz y conflicto en la Universidad de Uppsala en Suecia. Esta maestría fue financiada por la beca ProPaz o el Rotary Peace Fellowship y actualmente es candidato a doctorado del Departamento de Estudios de Paz y Conflicto de la misma universidad, la de Uppsala. Sus intereses académicos están ligados a los temas de reincorporación o reintegración de excombatientes, justicia transicional, enfoque de género y dinámicas de conflicto armado. Su tesis de doctorado busca explicar cómo la violencia en las elecciones ha afectado la participación política de mujeres, explorando los casos de Nigeria, Filipinas y Colombia. Previamente trabajó con la Universidad Javeriana, la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos y el Peace Research Institute de Oslo, PRIO, y la Fundación Unidas para la Paz en Colombia. Bienvenido, Juan Diego. Tienes el auditorio para ti. Bueno, muchas gracias, Lucas, y un saludo a todos. Qué bueno verlos a todos aquí en el simposio. Yo voy a tratar de ser también lo más efectivo que podamos aprovechar y seguir conversando. Entonces, como ya les estaba contando Lucas, yo estoy haciendo en este momento mis estudios de doctorado sobre el tema de violencia electoral y qué impacto tiene esto en la participación política de mujeres. Hoy les quiero presentar parte de ese trabajo de estudio doctoral para entender esto con un estudio inicial que hicimos con la misión de observación electoral, en donde hicimos una encuesta a los candidatos y exploramos las diferentes dinámicas de violencia electoral o durante las campañas para las elecciones de 2022. Y yo creo que aquí esta presentación se liga muy bien con las presentaciones de María Francisca y de Carlos, porque ellos hablaban un poco más en términos globales, después un poco más específico en México, el índice de paz de México, ahorita les vamos a ir un poco más micro y vamos a hablar sobre las experiencias individuales de los candidatos. Yo en este momento puedo tener problemas de internet, algún ruido detrás, pero estoy en este momento en cierto trabajo de campo, entonces me disculparán de antemano si hay... Justamente estaba anunciando que iba a tener problemas, Juan Diego. Esperemos que regrese pronto. De otra forma, tendremos que pasar al siguiente panel. Juan Diego, ¿estás ahí? Podemos también cancelar la presentación si no me están escuchando bien. Te escuchamos perfecto. ¿Ahora sí? Es que se va y se viene. Intentemos Bueno, nuevamente, pero creo que está inestable. Adelante, Juan Diego, por favor. intentemos. Bueno, no, pues como les estaba contando, parte del estudio que he venido haciendo con la misión de observación electoral es tratar de entender las diferentes formas de violencia que sufren las candidaturas. Me quedé en una imagen en donde les daba algunos ejemplos de casos en Latinoamérica donde políticos han sido amenazados o incluso asesinados, ¿no? Entonces, traía a colación el caso de Fernando Villavicencio, que fue candidato presidencial en Ecuador, recientemente asesinado, al parecer, por sus denuncias fuertes contra la corrupción y las alianzas de la política con el crimen organizado. Les colocaba también el caso de Luis Donaldo Colosio, quien fue candidato presidencial en 1994 en México, y también más recientemente el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Es un problema que en general afecta, pues que ocurre
a nivel internacional, pero que también es un problema que afecta mucho a la región. Pero yo me centro en mi trabajo de investigación en Colombia, y el ejercicio que estoy haciendo en Colombia es tratar de entender las diferentes formas de violencia que experimentan los políticos. Para eso, pues en Colombia, desde 1958 a 2021, como un ejercicio de recolección de información, hemos podido establecer que al menos 4.000 candidatos y políticos en el país han sido afectados por la violencia, asesinados, secuestrados, desaparecidos. Y aunque recientemente hemos visto una baja de esos niveles de violencia, principalmente porque los niveles del conflicto armado en el país ha venido cayendo, hay una gran falta de información sobre otras formas de violencia que no son las formas de violencia física. Eh, re- el- em, María Francisca estaba hablándonos del problema de los subregistros, y la mayoría de la información para poder recolectar estos datos es por medio de fuentes de prensa, ¿no? Y en las fuentes de prensa conocemos más de los casos de alto impacto, pero conocemos menos, por ejemplo, de amenazas no reportadas, de acoso digital, de la destrucción de los materiales de campaña, de los ataques a propiedades o de sedes de campaña de los candidatos. Entonces, para eso, con la misión de observación electoral, realizamos una encuesta. Todavía no puedo compartir, ¿cierto? Eh, Tengo No, que salir. Santiago, lo lamento, tendríamos que haber ingresado por la sala principal para darte las características. No, no lo puedes hacer, lo lamento. Dale, listo, no hay problema. Entonces, era porque quería compartirles unas estadísticas, pero yo creo que igual les puedo ir contando. Entonces, en ese proceso, realizamos una encuesta a los candidatos de las elecciones del 2022 a Congreso, que se lanzaron para el Senado y para Cámara de Representantes. Alrededor de 2.800 candidatos se lanzaron. Obtuvimos la información de contacto, le enviamos la encuesta al 90% de las candidaturas y obtuvimos un 20% de respuesta de las encuestas, que es alrededor de unas 502 encuestas. En ese proceso creo que logramos tener una muy buena muestra en donde hay una discusión sobre las dinámicas de violencia, y la idea es que yo les voy a compartir 5 ideas. La primera idea, quisimos entender cuáles son estas formas de violencia que denominamos como invisibles, qué tan grandes y cuál es la dimensión de esos problemas de violencia. Eh, Preguntamos en la encuesta sobre 12 diferentes formas de conducta: violencia física, violencia sexual, violencia psicológica como intimidaciones, amenazas. Y lo que pudimos establecer es la mayoría de las candidaturas, un 70%, afirmó tener formas de violencia por redes sociales. Una mitad afirmó ser intimidada o amenazada. Y una tercera parte afirmó ser afectada. No, yo creo, Adrián, que Se perdió. con tristeza debemos cancelar la presentación de Juan Diego. Es muy inestable. Juan Diego, ahí estás, me estás viendo, cancelarte. Lo lamento mucho porque eh, quería escuchar tu presentación. Adrián, entonces pasemos por favor al siguiente panel. Vamos también a sacrificar las preguntas. También me excuso con Fran y con Carlos. Pero todo esto es en aras de ahorrar tiempo y poder terminar de acuerdo a lo presupuestado. Adrián. Sí, claro que sí, estimado Juan Diego, pues creo que está muy clara tu tesis de maestría, y creo que el compartir algunas láminas con Lucas Peña para compartirlo directamente con los asistentes sería de gran ayuda. Está muy claro, México no es la excepción, y muchas gracias a María Francisca, Carlos y a Juan Diego. Gracias y felicidades por ser excelente ejemplo de nuestra beca de Rotary Pro Paz. Estamos orgullosos, como decimos en México. Y bueno, pues seguimos adelante, mi querido Lucas, con la gestión de conflictos por parte de los gobiernos, que está muy vinculada con estos indicadores y estas mediciones. Ignacio Asís, de la Universidad de Duke, Gestión de Gobierno de Argentina, sobre conflictos por el uso de recursos. Isabela Sinisterra, de la Universidad de Queensland, Mecanismos de cese al fuego a procesos de paz y la importancia del tripartismo en la verificación de experiencias desde Colombia. Y Elohim Monar, de la Universidad de Duke, Reducción del crimen y de la violencia desde una mirada integral desde Perú y América Latina, gobiernos ante la desinformación.
con la placa entramos con ellos. Muchas gracias. Adelante.